Bienvenidos a Café para Morfeo. Os traigo la cronología de uno de los mayores imperios de la antigüedad, la antigua Roma. La antigua Roma abarca 12 siglos de historia, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Los romanos dominaron todo el Mediterráneo. Sus conquistas llegaron de oeste a este, desde Portugal hasta Mesopotamia, y de sur a norte, desde el río Nilo hasta Inglaterra. Consta de 3 periodos: monarquía, república e imperio. El imperio sufrió un declive y se dividió en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio de Occidente cayó en el año 476 y el Imperio de Oriente, que duró hasta 1453. La civilización romana se desarrolló durante el siglo VIII a.C., a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Durante este siglo, Roma era tan solo un poblado de pastores. La monarquía romana comenzó con el reinado de Rómulo en 753 a.C. Fundó la ciudad sobre el monte Palatino tras matar a su hermano Remo. Según la leyenda, estos gemelos fundaron la ciudad de Roma, fueron amamantados por una loba y al crecer, Rómulo mató a Remo porque no lograban ponerse de acuerdo sobre el sitio exacto donde levantar su ciudad. Las leyendas son llamativas, pero lo cierto es que Roma se fundó en Lacio, cerca del río Tíber, surgiendo de la unión de tribus latinas, etruscas y sabinas. La ciudad se fundó sobre 7 promontorios: Aventino, Palatino, Capitolino, Celio, Esquilino, Quirinal y Viminal. Para poblar la nueva ciudad, Rómulo atrajo a todo tipo de maleantes, refugiados y prófugos. La mayoría eran varones y necesitaban mujeres, así que planearon raptar a las hijas de los sabinos que vivían en el Quirinal. Para ello, organizaron una fiesta y cuando los hombres sabinos estaban ebrios, raptaron a sus mujeres. La antigua Roma tuvo 7 reyes: Rómulo, Numa Pompilia, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Las clases sociales se dividían en patricios, clientes, plebeyos y esclavos. El último rey fue Tarquino el Soberbio. Fue un gran tirano que asesinó a su suegro, Servio Tulio. Su descendencia también fue cruel. Uno de sus hijos violó a la joven Lucrecia, una honesta mujer casada que confesó el crimen y después se suicidó. La ciudad de Roma enfureció y expulsó al rey y a su familia. Comenzaba la República. La República duró desde 509 a.C. hasta el año 29 a.C. La expansión comenzó con la invasión de los pueblos vecinos de la península, latinos, samnitas, etruscos, y después pasaron a la Magna Grecia. La organización del poder se concentraba en los cónsules y el senado, la curia de los patricios, la centuria de los ciudadanos y la asamblea tribal formada por los plebeyos. Para conseguir un orden social, se desarrolló la primera ley escrita, la Ley de las 12 Tablas. Tras conquistar Itálica, se dispusieron a hacerse con la isla de Sicilia, bajo dominio griego y cartaginés. En la Primera Guerra Púnica, Roma venció a Cartago y conquistó Sicilia. En la Segunda Guerra Púnica, Roma fue derrotada en Canas, pero después venció a Aníbal y al ejército cartaginés en la batalla de Zama. En la Tercera Guerra Púnica, Roma destruyó la ciudad de Cartago y la conquistó. Roma se expandió hacia Oriente durante la Segunda y la Tercera Guerra Macedónica, sucediéndose la guerra con Grecia y sus potencias. Roma se hizo con los dominios griegos al tiempo que se vieron conquistados por su maravillosa arquitectura, su cultura, su filosofía y su religión. La importancia del ejército romano. Inicialmente solo ingresaban los patricios, luego admitieron a plebeyos y aliados. Se organizaban en legiones de 6.200 hombres. SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo romano. Se dio una crisis de la República desde el año 146 al 78 a.C. Fue un periodo convulso de guerras civiles, con la primera guerra de esclavos, la guerra de Yugurta, las guerras contra cimbrios y teutones. Tiberio y Cayo Graco fueron 2 hermanos educados por griegos, fueron elegidos tribunos, propusieron justicia y democracia, pero fueron asesinados. Del año 88 al 79 a.C. se dio la guerra civil entre Mario y Sila, ganó Sila, que impuso una dictadura. Del año 78 al año 44 a.C. fue la época de César y el ocaso de la República.
se dio la rebelión de los esclavos de Espartaco en el año 73 al 71 a.C. Se decidió que el poder se dividiese en tres, creándose el primer triunvirato formado por Craso, Julio César y Pompeyo, que duró del año 60 al 43 a.C. César conquistó las Galias. Se dio una guerra civil entre Pompeyo y César. Pompeyo fue derrotado en la batalla de Farsalia. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado. En el año 43 a.C. se dio el segundo triunvirato, formado por Octavio, Lépido y Marco Antonio. Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados en la batalla de Actium en el año 31 a.C. El Senado concedió a Octavio el título de Augusto en el año 27 a.C. Comenzaba el imperio. Los límites del imperio llegaron desde Hispania hasta Siria y desde Normandía hasta Egipto. La lista de emperadores es larga. Nos centraremos en algunos de ellos. Octavio fue el primero. Tiberio, coetáneo de Jesús de Nazaret. Calígula, que inundó el imperio de sangre, locuras y de muchas de sus tonterías hasta que fue finalmente asesinado. Claudio, que gobernó bastante bien, le gustaban las setas tanto que murió comiéndolas. El pirómano de Nerón, que quemó la ciudad de Roma. Intentaron capturarlo, pero antes de eso se suicidó, o más bien, no tuvo valor y pidió a un esclavo que lo suicidara. El año de los 4 emperadores. Y, seguidamente, Vespasiano, que mandó construir el Coliseo. Tito, su hijo, fue quien inauguró el Coliseo, además de interesarse por la destrucción de Pompeya tras la erupción del Vesubio. Domiciano, otro déspota. Nerva. Trajano, que fue la época más gloriosa del imperio. Adriano. Antonino Pío, que dejó el imperio compartidamente a sus hijos, Lucio Vero y Marco Aurelio. El hijo de este, Cómodo, se creía el dios Hércules. Otros emperadores más. Y más emperadores, como Diocleciano. Más emperadores, y entre ellos llegó Constantino, que promulgó la libertad religiosa y reconstruyó la nueva ciudad de Constantinopla. Tras otros emperadores llegó Teodosio, que dividió el imperio en dos y le dio el poder a sus hijos. A Honorio le dio el imperio romano de Occidente y a Arcadio le tocó el imperio romano de Oriente. Tras esta división, los caminos de ambos imperios se fueron distanciando cada vez más. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, cayó debido a problemas internos y a invasiones extranjeras, hunos, sajones, anglos, hasta que Odoacro logró llegar a Roma y depuso al emperador Rómulo Augustulo. El imperio había terminado. Entretanto, en el de Oriente, continuaron gobernando emperadores importantes, como Justiniano el Grande. Y también gobernaron algunas mujeres, Irene de Atenas, Zoe Porfirogéneta o Teodora. El imperio terminó en el año 1453, tal como había empezado, con un Constantino a la cabeza. Los turcos se hicieron con la capital y el imperio pasó a la historia. Si te ha gustado el vídeo, dame un like o comenta qué te ha parecido. Si quieres ver más contenido, suscríbete al canal. Y si quieres apoyarme, compártelo en tus redes sociales. Gracias por todo. Hasta pronto.